En el video anterior hablamos acerca de cómo determinar que una función es creciente o decreciente en un intervalo. Esta característica nos va a ser de utilidad para determinar cuando en un número crítico se presenta un máximo o un mínimo de la función. Esta característica es en la que se apoya lo que llamamos el criterio de la primera derivada, que es lo que se enuncia en el teorema 8. De acuerdo a ese teorema, si f es una función continua en un número crítico x0 y es derivable en un intervalo abierto y que contiene a ese x0, excepto posiblemente en x0 mismo, se van a presentar tres posibilidades. La primera de ellas es que antes de que tú alcances el valor donde se presenta un máximo, la derivada antes de llegar a ese valor sea positiva y después de pasarlo sea negativa. Es decir, si de positiva pasa a negativa, lo que tú presentas en f' de x0 es un máximo local. ¿Qué pasa si antes de llegar a ese valor la derivada es negativa y luego es positiva? Lo que alcanzas es un mínimo local. Ahora, recuerda que un número crítico es aquel donde la derivada es igual a cero o bien no existe. Cuando no existe, recordarás que se forman puntas o esquinas, que es lo que observas en estas figuras. Y la condición es exactamente la misma. Si antes de llegar a ese valor la derivada es positiva y de repente se hace negativa una vez que lo pasa, significa que aquí se alcanzó un máximo local. O bien, si antes de llegar a ese valor la derivada era negativa y después de pasarlo se hizo positiva, significa que lo que se alcanzó fue un mínimo local. Ahora hay una tercera condición que se puede presentar y es que no haya un cambio de signo. Es decir, podría suceder que, por ejemplo, voy a imaginar que estoy hablando de este punto, antes de llegar a él la derivada sea positiva y pasándolo continúe siendo positiva. Si se da esta situación, es decir, no hay un cambio de signo, significa que en ese lugar no hay un máximo ni un mínimo local. Lo mismo pasaría si de ser negativa se mantiene también negativa una vez que pasa el punto que estás analizando. Revisemos un ejemplo para entender mejor esta parte. Dada la función f de x igual a x a la 1/3 por 8 menos x, queremos calcular los máximos y mínimos locales y con la información obtenida trazar la gráfica de la función. Me voy a apoyar en el criterio de la primera derivada para obtener la información que se me está pidiendo. Así que para que nosotros podamos pues saber dónde se localizan los máximos y mínimos, voy a requerir primero analizar en qué intervalos la función crece o decrece. Y para lograrlo, voy a necesitar conocer el dominio de la función y además los números críticos que ésta presenta para particionar. Como la función que tenemos aquí no tiene restricción alguna para los valores que podría tomar, el dominio de esta función va a ser el conjunto de los números reales. Ya tengo el dominio, ahora voy a particionar. Y para particionar requiero calcular cuáles son los números críticos. ¿Qué es lo que vas a requerir para calcular esos números críticos? Pues vas a requerir conocer la derivada de la función. Así que procedemos a calcular y obtenemos f' de x, que será igual, es un producto, por lo tanto obtengo x a la 1/3 por menos 1 más 8 menos x, que multiplica a 1/3 de x, y a la 1/3 menos 3/3 pasarán a ser menos 2/3. Continúas haciendo operaciones y obtienes menos x a la 1/3 más, reescribo, 8 menos x sobre 3 por x a la 2/3. Para facilitar la búsqueda de los números críticos, voy a simplificar esta expresión, de manera que si sumo las fracciones obtendré menos x a la 1/3, que por 3x a la 2/3 pasarán a ser menos 3x, sumas las potencias, más 8 menos x y todo esto sobre 3 por x a la 2/3. Hacemos reducción de términos semejantes. F' de x será igual a 8 menos 4x sobre 3 por x a la 2/3. Tenemos un factor común en el numerador que es 4. Lo factorizo y obtengo 2 menos x sobre 3x a la 2/3. Ya tienes a la derivada de la función, ahora saquemos a los números críticos. Recuerda que esos valores son aquellos donde la derivada no existe o es igual a 0. Para esta situación, tenemos los siguientes valores. Donde la derivada no va a existir, como es un cociente, no existe cuando x es igual a 0. Así que
voy a obtener como primer número crítico 0. Ahora, ¿cuándo esta derivada se hace igual a 0? Cuando el numerador se haga 0. Y eso únicamente se va a presentar cuando 2 menos x se vuelva a 0. Es decir, que otro número crítico es x0 igual a 2. Porque así 2 menos 2 se hace 0, por 4 es 0, y dividido entre esta cantidad se va a hacer 0. Ya conoces los números críticos y ahora lo que vamos a hacer es proceder a generar la tabla que observamos aquí. Particionaremos a la función de cada intervalo generado. Vamos a tomar un valor de prueba y vamos a ir analizando el signo para determinar si se tiene un intervalo donde la función crece o bien decrece. Analizamos primer intervalo y tenemos el intervalo que va de menos infinito hacia 0, otro que va de 0 a 2 y otro más que va de 2 hacia infinito. Empiezo a tomar valores de prueba, los que nosotros queramos, pero que se encuentren en el intervalo. Por ejemplo, de menos infinito a 0, un valor que está presente podría ser menos 1. Así que voy a calcular cuánto vale mi derivada en menos 1. Sustituyo y voy a obtener menos por menos más. 2 más 1, 3. Por 4 serán 12. 12 entre 3, que por menos 1 a la 2 tercios se hará 3. Así que 2 entre 3 se va a hacer 4. Y ya tienes primer resultado. ¿Cómo es el signo? Es positivo. Conclusión, la función es creciente en el intervalo semiabierto por la izquierda, menos infinito, 0. Vamos con siguiente intervalo. En el intervalo de 0,2 tenemos, por ejemplo, el 1. Voy a sustituir. 2 menos 1 se hace 1. Por 4 es 4. Sobre 3, que por 1 a la 2 tercios es 1. Por 3, 3, es decir, obtienes 4 tercios. Esos 4 tercios son positivos y por lo tanto significa que la función es creciente en el intervalo cerrado 0,2. Vamos con siguiente intervalo, el que va de 2 a infinito. De acuerdo con esto, voy a tomar un valor que se encuentre en el intervalo. Podría ser, por ejemplo, el 8. Si ese valor se encuentra en el intervalo y lo sustituyo a mi derivada, voy a obtener. Aquí ya no anotamos el resultado, pero recuerda que evaluamos a 1 y nos dio 4 tercios. Ahora sí, sustituyo el 8 y voy a obtener 2, que menos 8 se va a hacer menos 6. Por 4 vas a obtener menos 24. Sobre 8, que elevado a la 1 tercio serían 2 y que al cuadrado sería 4. Por 3 vas a obtener 12 y menos 24 entre 12 van a ser menos 2. Es decir, el signo es negativo y eso, según lo que vimos en el video anterior, significa que la función decrece en el intervalo semiabierto por la derecha 2, infinito. Y ya tienes estos resultados. Ahora vamos a analizar qué es lo que se tiene en cada número crítico de acuerdo a lo que señalábamos en el teorema 8. Recuerda lo que comentamos. Si antes de llegar al valor la función es positiva y luego es negativa, lo que tú tienes es un máximo de la función. O dicho de otra forma, si de un lado crece y del otro decrece, lo que tienes es un máximo. Si de un lado decrece y luego crece, lo que tienes es un mínimo de la función, sea que la derivada exista o no. Regreso entonces a mi función. Veo, y antes de llegar al valor de 0, que es un número crítico, resulta que la función crece y luego vuelve a crecer. ¿Qué cosa tendrás en este lugar? Bueno, según la tercera condición que mencionábamos del teorema anterior, significa que en ese lugar no hay ni máximo ni mínimo de la función, porque no hubo un cambio de signo. De positivo se mantuvo positivo. Por lo tanto, vamos con el paso 4. En x0 igual a 0, no hay máximo ni mínimo de la función. Vamos con el siguiente valor, que es 2. En x0 igual a 2, ¿qué es lo que sucede? De un lado la función crece y luego decrece.
¿Qué se ha alcanzado entonces en este x0? Lo que se ha alcanzado es un máximo de la función. Así que en x0 igual a 2 hay un máximo local. Ya sabes que se presenta en este valor, pero ahora hay que ver cuál es la posición exacta. Por lo tanto, voy a tomar este 2 y lo voy a sustituir en mi función. Sustituyendo voy a obtener 2 a la 1/3 por 8 menos 2. Pero 8 menos 2 se hace 6 por la raíz cúbica de 2. Esto va a ser aproximadamente igual a 7.6. Ya tienes la posición del valor que es máximo y ya tienes cómo se comporta la función en cada intervalo. Por último, y a manera de complemento, voy a calcular intersecciones. La intersección con el eje Y recuerda que lo obtienes sustituyendo 0 en la función. Así que haciendo operaciones, esto se hace 0. Recuerda que esto es intersección con eje Y. Ahora vamos a sacar la intersección con eje X. Y para obtenerla voy a tomar a la función x a la 1/3 por 8 menos x y la voy a igualar con 0. Despejo y obtengo que x a la 1/3 es igual a 0 o bien que 8 menos x es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0 o bien x es igual a 8. Quiere decir que tienes dos intersecciones, en 0,0 y en 8,0. Y esta de acá también es 0,0, pero bueno, ya está contemplada. Con toda esa información vamos a proceder a dibujar la gráfica de la función. Empezamos por ahí a colocar los puntos clave que se obtuvieron. Uno de ellos, decíamos, es la intersección con el eje X que se presenta en 0,0, es decir, aquí. Otra fue en la coordenada 8,0, es esta de acá. Ahora recuerda también que estás alcanzando un máximo en la coordenada 2, que es este de acá, coma, aproximadamente 7.6. Así que nos ubicamos, estaría más o menos en este lugar. Y recuerda también que particionaste a todo el dominio de la función con ciertos valores. Recuerda que fue con 0, con 2 y así infinito. Así que analicemos. ¿Qué pasa en el intervalo que va de menos infinito hacia 0? La función debe ser creciente. Por lo tanto, venimos de menos infinito y empezamos a subir para que la función crezca hasta alcanzar esta intersección. Una vez que hemos alcanzado esta intersección, observamos el siguiente intervalo, el que va de 0 a 2. Como es la función, todavía es creciente. Así que continuamos subiendo hasta alcanzar lo que vamos a considerar el máximo local. Cuando lo hemos alcanzado, observamos la tercera columna de la tabla. En el intervalo que va de 2 hacia infinito, ¿qué va a ser la función? Va a decrecer. Por lo tanto, empezamos a descender hasta que alcanzamos la coordenada 8,0. Y de ahí continuamos hacia menos infinito. Y aquí está el resultado de la gráfica de esta función. El hecho de que hayamos subido de esta manera tiene que ver con otra propiedad más que denominamos concavidad y que vamos a estudiar en videos posteriores. Por ahora, pues vamos a aceptar que la forma de la gráfica es esta de acá. Por este video es todo. En el siguiente vamos a realizar dos ejemplos más de la aplicación del criterio de la primera derivada para obtener máximos y mínimos locales.